Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Extranjeros en este mundo, ciudadanos del reino. Pedro comienza recordándonos una verdad clave de la vida cristiana. No pertenecemos a este mundo. Aunque vivimos aquí, nuestros valores, esperanza y destino son diferentes. Por eso nos llama extranjeros y peregrinos. Esto significa que no debemos vivir gobernados por los deseos de la carne, porque esos deseos no solo afectan el comportamiento externo, sino que luchan directamente contra el alma, debilitando la fe y apagando la comunión con Dios. Pedro también enseña que el testimonio cristiano tiene un impacto público. Cuando los creyentes viven con integridad, incluso los que nos critican o nos rechazan pueden llegar a glorificar a Dios al ver nuestras buenas obras. La santidad no es aislamiento, es luz visible en medio de un mundo oscuro. Luego habla de la sumisión a las autoridades humanas. Esto no es idolatrar gobiernos, sino reconocer que Dios permite el orden para frenar el mal. El creyente obedece no porque confía ciegamente en los hombres, sino porque confía en la soberanía de Dios. Abstengáis de los deseos carnales. Solamente nos podemos abstener de los deseos carnales cuando vivimos como extranjeros y peregrinos, y reconocer que este mundo no es su hogar, y que tienen un hogar y ciudadanía en el cielo, que batallan contra el alma. Pedro entiende que estos deseos carnales batallan contra el alma. El ser cristiano significa pelear contra los deseos carnales, y la batalla continúa mientras vivamos en estos cuerpos carnales. Es fácil para nosotros ver cómo el perseguir los deseos carnales destruyen a nuestros cuerpos físicamente. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esta manera santa de vivir hace en nuestra conducta buena entre los gentiles aquellos que aún no conocen a Dios. Aunque podemos esperar que murmuran de vosotros como de malhechores, pueden ser llevados a glorificar a Dios al ver nuestra buena conducta. Incluso los mejores hombres, la generación elegida, el pueblo de Dios, necesitan ser exhortados para evitar los peores pecados. Y las lujurias carnales son más destructivas para el alma del hombre. Es un juicio doloroso ser entregado a ellos. Se acerca un día de visitación, en el que Dios puede llamar al arrepentimiento por su palabra y su gracia. Entonces muchos glorificarán a Dios, y la vida santa de su pueblo habrá promovido el feliz cambio. Aquí, Pedro aclara algo fundamental. La verdadera libertad cristiana no es hacer lo que uno quiera, sino hacer lo que agrada a Dios. El mundo entiende la libertad como ausencia de límites, pero la Biblia la presenta como la capacidad de vivir correctamente. Cuando hacemos el bien,
cerramos la boca de la ignorancia. No con discusiones, sino con una vida transformada. Pedro llama a los creyentes a honrar a todos, amar a la familia de la fe, temer a Dios y respetar la autoridad. Esto muestra un equilibrio espiritual sano. Incluso cuando habla a los siervos que sufrían injusticias, Pedro no minimiza el dolor, pero muestra que la fe se prueba en situaciones difíciles. La obediencia cristiana no depende de lo cómodo del entorno, sino de la fidelidad a Cristo. Pedro sabe que su conducta es una manera de defender el Evangelio. Sabe que aquellos que nunca han leído la Biblia leerán nuestras vidas. Así que haciendo bien nosotros hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. No como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos advertidos acerca de tomar la libertad que tenemos en Jesús como excusa para pecar. En lugar de eso, debemos de usar nuestra libertad en Jesús para demostrar el tipo de amor y respeto del que nos habla Pedro. El mando a someterse a los amos no es solo para aquellos que tienen amos que son buenos y afables, pero también de aquellos que son difíciles de soportar. Si nosotros soportamos el sufrimiento por nuestros estándares cristianos, una conversación cristiana debe ser honesta, lo que no puede ser. Si no hay una descarga justa y cuidadosa de todos los deberes relativos, el apóstol aquí los trata con distinción. Con respecto a esos deberes está la voluntad de Dios. En consecuencia, el deber del cristiano y la forma de silenciar las calumnias de los hombres ignorantes y necios. Los cristianos deben esforzarse, en todas las relaciones, por comportarse correctamente, para que no hagan de su libertad un manto o una cobertura para cualquier maldad, o para el descuido del deber. Pero deben recordar que son siervos de Dios. Los sirvientes en esos días generalmente eran esclavos y tenían amos paganos, que a menudo los usaban cruelmente. Sin embargo, el apóstol les ordena que se sometan a los maestros que la providencia les haya puesto, con el temor de deshonrar u ofender a Dios. Y no solo para aquellos satisfechos con un servicio razonable, sino también para los severos y los enojados sin causa. La mala conducta pecaminosa de una relación no justifica el comportamiento pecaminoso en la otra. El sirviente está obligado a cumplir con su deber, aunque el amo puede ser pecaminoso y perverso, pero los amos deben ser mansos y gentiles con sus sirvientes e inferiores. Pedro ahora entra en un tema profundo y difícil, el sufrimiento. Él explica que no hay gloria en sufrir por nuestros propios errores, pero sí hay gracia delante de Dios cuando sufrimos por hacer el bien. Aquí el apóstol eleva nuestra mirada. El sufrimiento injusto no significa abandono de Dios. Al contrario, puede ser parte del llamado cristiano. Cristo mismo sufrió sin haber pecado. No respondió con engaño ni violencia. Su vida fue perfecta, y aún así fue rechazado. Esto nos enseña que la justicia de Dios no siempre se manifiesta inmediatamente, pero nunca falla. El creyente camina por fe, no por resultados visibles, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo como alguien que soportó un castigo injusto. Cuando le maldecían, Jesús no respondía con maldición, pero en sus sufrimientos Él se encomendaba al Padre. Él sufrió, pero no por causa de alguna maldad que hubiera cometido o dicho. En hecho y palabra fue inmaculado, y aún así fue expuesto al sufrimiento. Espera lo mismo, y cuando venga, sopórtalo con el mismo espíritu. ¿Qué gloria o distinción podría ser que los cristianos profesos sean pacientes cuando se les corrija por sus faltas? Pero si cuando se comportaban bien eran maltratados por maestros paganos orgullosos y apasionados, pero lo soportaban sin quejas malvadas, ni propósitos de venganza, y perseveraban en su deber, esto sería aceptable para Dios como un efecto distintivo de su gracia y sería recompensado por Él. La muerte de Cristo fue diseñada no solo para un ejemplo de paciencia bajo los sufrimientos, sino que Él cargó con nuestros pecados, soportó el castigo de ellos, y de ese modo satisfizo la justicia divina. Por la presente, nos los quita. Pedro presenta a Cristo como el modelo supremo. Jesús no se defendió con amenazas ni devolvió mal por mal. Él confió completamente en Dios, el juez justo. Esto nos enseña a descansar en la justicia divina, aun cuando la humana falla. Luego Pedro revela el corazón del Evangelio. Cristo llevó nuestros pecados.
en la cruz para que muriéramos al pecado y viviéramos para la justicia. No solo nos perdonó, nos dio una nueva forma de vivir. Finalmente, recuerda nuestra condición pasada. Éramos ovejas descarriadas, sin rumbo ni protección. Pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Cristo no solo salva, guía, cuida y sostiene cada paso del creyente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El sufrimiento de Jesús claramente es un ejemplo para nosotros, pero es algo mucho más que un ejemplo. También llevó Él mismo nuestros pecados como sustituto del pecado, y proveyó para nuestra sanación, por cuya herida fuisteis sanados. Claramente, Pedro se refería a la cruz de Jesús cuando dijo madero, literalmente madera. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz, el madero de la cruz. Se afirma aquí tanto para recordar constantemente a los cristianos de la gran obra de Jesús en la cruz, y también para recordarles que así como el sufrimiento de Jesús logró mucho, así también sus sufrimientos pueden ser usados por Dios, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pedro nos recuerda que Jesús murió en la cruz. Nosotros también estamos muertos a los pecados. Nuestras vidas han sido cambiadas permanentemente por nuestra identificación con Jesús en la cruz, así como el apóstol Pablo describió en Romanos,